Al aire, estamos al aire otra vez, gracias. Saben que temprano en la tarde colapsó nuestro servidor, porque entró un gentío, después de que teníamos casi un mes fuera. Y tiene que ver con estos cambios que usted ya vio en nuestra página, como la hemos modernizado, oxigenado, para hacerla más fluida, mucho más vistosa y más moderna, por supuesto. Gracias, ese colapso nos gustó. Estamos corriendo problemas, pero ya estamos al aire y vamos a estar de aquí por siempre. Esa es la idea, para que ese hueco, ese vacío enorme de información y de discusión que hay en el país, nosotros pon una contribución. Y por eso hemos invitado a Marquina. Marquina de un video que hemos discutido, ahorita estamos hablando, que se ha convertido en un éxito en la web, porque él y también Elías Mata tiene otro, hace un discurso donde le dice al gobierno, le canta sus verdades, como dice la gente. Y eso ha producido una reacción que a mí me parece que para entrar a discutir es interesante. Porque en la lectura del momento, yo creo que hay una gente que está en la luna, diciendo, el gobierno se está cayendo, salga, y no sale nadie. Pero en el país sí hay una angustia, hay una cosa tensa, no se sabe qué va a pasar. Y hay una sensación de que el país se nos está cayendo a pedazos por la inseguridad, las colas, los huecos, nada se resuelve, no hay remedio. Este es un gobierno desastroso y eso está en la calle. Pero no significa que el gobierno está caído. Hoy aparecen unas cuentas, tú viste la nota de los bancos suizos, el gobierno tiene un realero guardado, como ellos no tienen Contraloría, entonces ellos tienen depositado aquí, allá, que sabrá, en Irán, en Cuba, qué sé yo dónde, una plata que mucha gente dice, bueno, está el dinero del país. Bueno, ellos tienen guardado unas remesas que uno no sabe si es para agarrársela a ellos, para el país o para lo que sea, pero lo cierto es que tienen unos recursos que no están contabilizados. Entonces, ¿qué es esto? Claro, hay gente que no está viendo que el gobierno tiene jugadas, puede vender activos, ya vendió deuda, tiene esos reales guardados. Ahora, sí hay, es obvio, tiene una crisis muy fuerte porque el modelo económico se le vino para abajo. O sea, no hay productividad y si no tienes productividad no puedes hacer que la gente consuma, que haya riqueza para repartirla mejor, porque sencillamente todo lo estatizaste y agarraste lácteos, los Andes, cemento, no sé qué cosa, cartón, no sé qué broma, café, Fama América, y todo eso lo quebraste. Porque como tú tienes un discurso antiempresa, y tú agarras esas empresas que deberían ser puntales para demostrar que sí puede, y se la das unos cuadros de partido, no tienes gerencia, no tienes meritocracia, y entonces quiebras eso, porque el capitalismo es malo, entonces ¿cuál es el cuento? Ajá, pero ¿cuál es el éxito del discurso tuyo? ¿Por qué la viralización? ¿Y qué le pasa a la oposición? ¿Cuál es el cuadro que tú ves? Donde hay lecturas dramáticas, otras menos. Pareciera que no se está leyendo bien lo que está pasando y hay como una ausencia de dirección, de una dirección unificada que tenga un punto estratégico compartido por todos y pueda desarrollarlo. Estamos como un limbo. A ver, después de hablar tanta pistola, arranque usted. Bueno, muy buenas noches. Lo bueno es que uno agarra y tira todo en un cambote. Primero, muy contento de que estés otra vez al aire, porque una de las cosas que causa ese efecto, como tú lo llamabas, de viralización de un video, es porque lamentablemente el país no se está enterando, como hacía antes, de lo que uno hace en la Asamblea Nacional. Y este es un video que, bueno, afortunadamente nosotros logramos grabar y montarlo en la página de YouTube. Bueno, los venezolanos lo primero es que encontraron dónde ver cuál era la actuación de sus diputados, como tú decías, de Elías Mata, en el caso mío, creo que ya son 276.000 visitas que ha tenido el video de mi intervención, lo cual me satisface muchísimo. Pero lo cierto de todo esto es que yo creo que los venezolanos valoran, en primer lugar, la sinceridad y la preocupación que mostramos por el verdadero problema. El verdadero problema de Venezuela es que no hay producción. Y si no hay producción, hay escasez. Y siempre que haya escasez, va a haber especulación, va a haber peculado, va a haber acaparamiento y todo esto. El gobierno ha pretendido invertir el orden de las cosas y decir que la causa de los problemas es la especulación. Y resulta que la especulación es el resultado o la consecuencia del verdadero problema. Y yo lo decía ahí en mi intervención, nadie es lo suficientemente tonto
de ir a comprar o pagar por un producto 3, 4, 5, 6 veces su valor si lo consiguiera en la bodega de la esquina. La gente termina cayendo ante esa pretensión de especulativa, es porque ha recorrido todos los supermercados, todos los Mercal, todos los Pedeval, todas las bodegas y no consigue el producto. Y eso es muy grave cuando se trata del tema de los alimentos, pero también es muy grave cuando se trata de las medicinas. Yo fui recientemente operado. Bueno, para conseguir un anticoagulante en Venezuela es una tragedia, pero lo viven también las personas que tienen tratamiento permanente de tiroides, o los que tienen problemas de azúcar, o los que tienen problemas de hipertensión. Entonces, mira, aquí el gobierno tiene que empezar por reconocer sus culpas, su La existencia del responsabilidad problema. y la existencia del problema. Y, por supuesto, entender que el verdadero origen es un sistema económico fracasado, que ha fracasado en todas partes del mundo, que fracasó en Cuba, pero que también fracasó en Venezuela. Nosotros tenemos ahorita, estamos hablando de más de 1.500 empresas que han sido estatizadas, confiscadas, expropiadas, el término que tú le quieras dar, pero que antes eran empresas que producían bienes y servicios. Hoy esas empresas están dando pérdidas, no están produciendo absolutamente nada, o están a un 10-15% de lo que producían antes de ser tomada por el gobierno de Nicolás Maduro. Pero también tenemos 4 millones de hectáreas que antes eran productivas, que antes daban alimentos al pueblo de Venezuela y que hoy son tierras ociosas desde que fueron expropiadas. Venezuela tenía, por ejemplo, más de 230 años de tradición exportadora de café. Antes de que Venezuela tuviera petróleo, uno de los rubros que más divisa era el café. El café y el cacao, de eso vivía el gobierno, el Estado venezolano. Tú sabes que cuando uno viaja por el país, nosotros que hemos viajado bastante, tú veías las invasiones y su desarrollo. Entonces resulta que había terreno donde había algunas vacas o de actividad productiva. Entonces llegaban, montan un rancherío sin servicio, sin agua, sin luz, agarran las vacas en parrilla, qué sé yo, se las comen, y después queda el rancherío, perdiste la producción y tienes un nuevo problema. ¿Cómo hacer para que la gente que está ahí tenga servicio, viva bien, etcétera? Y los problemas trabajo, luz, todos esos problemas que se derivan de eso. Entonces, claro, cójanselo todo, eso es muy fácil, pero llega un momento que ya no tienes nada que coger y entonces no tienes que tampoco como responder no produces a la gente. Nada. Entonces, fíjate, hoy el café, de acuerdo a las cifras del Banco Central, hay una escasez del 71.9% en café. Bueno, el 80% de las torrefactoras venezolanas están en manos del gobierno. Sí. Y por cierto, el café es una porquería, sabe mal. Hoy, si el 44% del café que se consume en Venezuela es importado, cuando antes nos autoabastecíamos y además exportábamos. Y era sabroso. Por el aroma, yo lo sé. Lo mismo nos pasa con el azúcar. 11 centrales azucareros están en manos del gobierno de los 16. Y no hay azúcar. Entonces, mira, y tú te vas a los centrales. El cemento. Yo estuve reunido con los trabajadores y los cañicultores en Cariaco. ¿Y qué te dicen? Ya van para 3 años que no han podido arrimar su cosecha al central azucarero. El central, desde que lo estatizaron, lo único que está haciendo es refinar azúcar importada, azúcar que traen de Brasil o que traen de República Dominicana. ¿Y qué es lo que te dice la gente allí? Bueno, el problema es que comprar azúcar afuera deja comisiones en dólares, mientras que comprarle a los pequeños parceleros de Cariaco su cosecha, lo único que deja es trabajo. ¿Te acuerdas del caso argentino, del arroz argentino? El caso del arroz argentino. Que el gobierno compraba un arroz argentino que lo vendían con 80% de sobreprecio. Con ese dinero, esos señores montaron unas empresas en que entonces agarraban caraotas, no sé qué, muchos otros productos que se los vendían no solo a Venezuela, sino a Nicaragua, ¿no? A toda la órbita. Y tremendo dinero con los reales venezolanos. Entonces yo creo que es el momento de decirle a la gente con cifras, presentarle la evidencia de ese fracaso, para que ya ese discurso, esa excusa, esa pretensión del gobierno de buscar culpables en vez de asumir su verdadera responsabilidad, empiece a tener efecto.
yo ponía el ejemplo Ah, de pero el un gobierno, caso, ya va, pero un muy momentico, conocido. el gobierno dice que es una Permite. guerra económica, No, que el sí, imperio una guerra le dice a económica, Samper, al inecto de Samper, porque ese señor inecto, que lo que está pendiente es otra cosa, que intervenga con Obama, porque para el golpe. Bueno, mira, la verdad es que yo no sé cómo va a ser Samper, porque Samper no ha podido resolver su problema con Estados Unidos. Él mismo. Creo que poco puede aportar y se comunicará con Obama, me imagino que por Twitter o por Facebook o por correo electrónico, pero que yo entienda, Samper tampoco puede entrar a Estados Unidos por supuestos vínculos que tuvo en su momento con esos grupos, digamos, violentos y de mal proceder colombiano. Pero en todo caso, fíjate el caso de la harina de maíz precocida. Tú ves una guerra del gobierno nacional contra la única empresa que produce una marca comercial. Contra Polar. Que es contra Polar, que es la harina pan. Esa harina pan tenía el 48% del mercado. Y esa gente está ahorita produciendo incluso más de lo que producía antes. Pero con el C48 tú no puedes abarcar el 100% del mercado. Entonces yo le decía al gobierno, y lo voy a presentar porque los venezolanos tienen que recordarse de todo esto. Todas estas marcas están en manos del gobierno. Lucha Arepa, Mazorca, Doña Arepa, Harina Juana, La ¿Y dónde se Oriental, consiguen? Doña Emilia, De Masa, Casa. Entonces la pregunta, señores del gobierno, si no hay harina es porque estas marcas desaparecieron del mercado. Y resulta que estas empresas están en manos del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces no podemos seguir responsabilizando a la única que hace esfuerzo por tratar de abastecer el mercado, cuando lo que debería hacer el gobierno es devolver esto a las manos de los privados. ¿Y tú crees que la gente se come el cuento de que hay una guerra económica, que es el capitalismo, que es insensible y que los ricos son unos malos? Yo creo que cada vez menos. Los acaparadores. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tú te acuerdas lo que hizo el gobierno hace más de un año atrás con aquello que se llamó el efecto DACA. Bueno, ¿cuál fue el resultado del efecto DACA? Ellos se metieron, dijeron que habían unos especuladores, obligaron a esas empresas, a esa y a otras, a vender por debajo del precio, porque, bueno, accedían a $1 más caro y ellos lo ponían a vender. Bueno, el resultado, no resolvimos el problema, agravamos el problema. Y yo te invito a que vayamos aquí cerca a ver qué hay en esa empresa DACA hoy día. No hay lo que no hay nada. Hay una gente que cuando llega alguien se cola y se llevan camiones. Se desaparecieron los televisores, las neveras, las cocinas. Bueno, el gobierno quiere hacer lo mismo ahora con las pocas empresas que están prestando el servicio ahora, de distribuir. También, pero fíjate, ahora, ¿cuál es el riesgo? Y perdóname, un ser humano puede vivir sin un televisor. Pero sin medicina no. Pero sin medicina no. Pero me decía un amigo a mí, Alfonso, fíjate, la declaración de María Corina, Capriles, etcétera, era, oye, los pobrecitos los de Farmatodo, no friegan a Farmatodo. Y un amigo me decía, oye, pero ¿por qué sales a defender? Primero, unos empresarios que son unos alamecates del gobierno, que cada vez que el gobierno decía algo salían, sí. Como si el gobierno, algún empresario pudiera tener destino con el gobierno. Primero son unos adulantes, luego les aplican una. Pero además, no hay que defender a los empresarios, lo que tienes que defender es la producción, el marco legal para que la gente pueda hacer sus cosas sin que, porque a alguien se lo ocurrió, se lo lleven por el medio. Tienes que defender al país. Y salieron los opositores, los dirigentes, es a defender a la empresa privada y no hay problema fundamental. El problema no es defender unos ricos chicos que lo que son es unos sinvergüenza, que no tienen conciencia de clase. Pero es que yo se lo dije en el discurso. O sea, el problema no es que uno va a amparar la especulación. Si existe la especulación y hay especuladores, los tipos penales existen desde hace muchos años. Es decir, el gobierno no inventó las sanciones contra el acaparamiento, contra la usura, contra la especulación. Aplíquenlas, son el gobierno. Pero la verdad es que metiendo presos a unos especuladores no vas a resolver el problema. El problema se resuelve cuando en cada bodega haya todos los productos de primera necesidad en el país. O sea, cuando cada farmacia tenga todos los medicamentos que requiere el pueblo de Venezuela, ahí empezaremos a resolver problemas. Y eso no lo vamos a lograr mientras tú pretendas imponer un sistema económico fracasado y sigas expropiando empresas productivas para que caigan en la voracidad de la corrupción administrativa de este gobierno. Ahora, déjame tocarte este tema, porque yo sí creo que este tema hay que tocarlo. Yo creo que los empresarios venezolanos, yo no le estoy diciendo que se alcen y se metan a guerrilleros con sus empresas, no, hay que cuidarlas y la fuente de trabajo, pero tienen que tener una actitud
frente a un gobierno que permanentemente los agrede, que le dice que ese rico es malo, que tiene un discurso contra el que produce, que además viola la Constitución cada vez que se lo lleva por medio, no pueden tener una actitud de que cuando les dejan caer una platica, de cuando les tiran ahí, entonces se convierten en cómplices. Yo creo que hace falta una actitud responsable, un momentico, como ha hecho. Yo pongo el ejemplo de Polar. Polar ha sido muy seria. Lorenzo Mendoza, cada vez que digo, eso que tú dijiste lo dijo él. Mira, un momentico, pues yo lo que tengo es este porcentaje. Y Polar ha hecho una defensa de su empresa con sus trabajadores. O sea, no se ha dejado aplastar. Inclusive, cuando Maduro dijo ahorita, por allá hay una empresa, y asomó que le iba a dar, Polar respondió, No, mira, pero el precio de la harina, mira lo que me está poniendo como precio de harina. Entonces, yo creo que también el empresario venezolano tiene que revisarse, no puede ser complaciente, no puede dejar que por ganarse unos reales, chicos, hagan con ellos lo que le dé la gana al gobierno, que no tengan postura de ética gerencial, chicos. A mí me asombra. Sí, en el porque, sector bancario, en todos lados, que y tú ves muchas veces que hay empresarios que, bueno, se quejan de todo el sistema, pero cuando le dicen te vamos a asignar las divisas, se acabó el problema. Sí. Entonces yo creo que aquí tenemos que ver el problema con muchísima mayor responsabilidad. Yo lo decía, es el momento de hacer un verdadero acto de contrición para que tengamos un propósito de enmienda. No solo los señores del gobierno, sino también todos, la oposición, los empresarios, los trabajadores, los comunicadores sociales, todos tenemos que en este momento empezar a hacer un cambio de conducta. Porque mira, si tú no cambias primero tu conducta, no puedes aspirar a que el país Vamos a meternos un segundo, fíjate, con el caso de los trabajadores. En una radio me entrevistan esto de yo decía, bueno, el problema es la productividad. Si el socialismo del siglo XXI no es productivo, le va a pasar lo que le pasó a la Unión Soviética, a Cuba, tienes que producir. ¿Los chinos cómo lo resolvieron? Bueno, los chinos son más capitalistas que cualquiera. Bueno, porque son productivos, porque entendieron que, dígame, para lamentar tanto chino, ahora no puede ser la ruta de empanada, los cultivos organopónicos, el trueque, ese es un discurso de atraso y por eso que estamos como estamos. Ajá, los trabajadores. Resulta que aquí hay sindicatos, que el gobierno financiaba actividades, huelgas y cosas para agarrarse las empresas. Así es. Entonces, y crearon sindicatos paralelos en todos lados. Y tú sabes que en la repartición de contratos y cosas, cada uno iba agarrando. Pero hay un sindicalismo tan perverso como el acaparador, cómplice de unas situaciones. Han quebrado empresas, eso también hay que decirlo. Así como hay que decir que hay unos señores empresarios que... ya va, déjame ver. Pásame el telefonito, no me cortes la cosa. Y esa es mi mamá que me está llamando. Kiko, no te metas no va a anunciar nadie aquí. Yo creo que es un empresario que tenía una pauta contigo. Sí, es mi mamá, cónchale. ¿Aló? Mamá. Sí, mamá. Sí, es mi mamá. Cónchale. Mira, el movimiento sindical ha sido víctima de este paralelismo y de esta corruptela. Aquí hay una cosa, mira, yo creo que ha sido víctima es del populismo exacerbado de este gobierno irresponsable que ha querido pretender venderle a todos los venezolanos que todos tenemos derechos pero que no tenemos obligaciones. La verdad, Kiko, es que yo estoy hablando de 1.500 empresas que fueron estatizadas, expropiadas o confiscadas. Bueno, todos los sindicatos en su momento aplaudían ese procedimiento, porque les decían, ustedes ahora van a ser los dueños de las empresas, ustedes van a ganar más, tú eres un explotado porque no te están pagando lo que tú mereces. Bueno, hoy día no hay un solo sindicato que antes aplaudió esas medidas de confiscación o de expropiación que esté contento a cómo está, cuando se dio cuenta que lo que fueron usados. Yo te acabo de poner el ejemplo de allá de Cariaco. Bueno, los sindicatos dicen, mira, ahora no tenemos contrato colectivo, nos están pagando a todos salarios mínimos, todos estamos iguales, no hay diferencia entre la antigüedad, entre la profesionalización. Los cañicultores te dicen, mira, a mí me prometieron que ahora nos iban a comprar la caña más cara, que no nos iban a seguir especulando. Bueno, resulta que ahora no nos compran la caña. Y entonces ahora mi familia no tiene la manutención que nosotros en Cariaco, te dicen esos parceleros, vivíamos, chicos, de la actividad del C-Central. Entonces ahora la miseria, la pobreza es general en esos sectores. Entonces esos discursos populistas puede ser que sean atractivos hoy. Pero mañana pasa Pero factura. mañana termina Vamos siendo... a ir al corte porque tenemos tiempo para hablar. Además, como estamos reapareciendo, yo creo que también... Además, ya para que le contestes a tu mamá. Tocamos el gobierno, el problema de
un gobierno que no produce, un sector empresarial callado, atemorizado, culpabilizado porque él es el malo, un sector trabajador, el sindicalismo destruido, con un sindicalismo corrompido o cómplice. Vamos a tocar la oposición, porque la gente, ahorita estábamos en la panadería y una señora llegó y le dijo, tu discurso la moralizó, pero ella, hay gente que no va por la calle y se queja del gobierno y la oposición por igual. ¿Cuáles son los errores de la oposición? Cuando regresemos, aquí en vertvnoticias.com. ¿Cómo no?